Hola, bienvenidos a Entendiendo a Miau. Aquí estamos iniciando esta semana, hoy martes 24 de marzo, y aquí estamos para llevarles pues toda la información. Saben que estamos viviendo un tema importante, actual, el tema del coronavirus. Nos estamos preparando precisamente para esa cuarentena que inicia hoy e irá hasta el 13 de abril. Y precisamente pues nosotros tampoco somos ajenos a esa contingencia, a esa situación que se vive. Así que estamos adecuándolo todo para precisamente seguirles llevando toda la información, poder estar en sus hogares. No se extrañen que de pronto vean caras nuevas en los programas, porque pues la idea es que nos cuidemos todos, que estemos en casa. Así que yo quiero hacerles una invitación muy especial y es precisamente esa: estemos en casa. Vamos a acatar la norma, la orden, la indicación para evitar que este virus se propague. Entendiendo a Miau es un espacio dedicado precisamente a las personas de la tercera edad y sus familias. Yo sé que ustedes están en casa, resguardados, están juiciosos, papás, hijos, nietos, y qué rico de verdad poderlos acompañar desde aquí y llevarles información de valor. Hoy precisamente vamos a hablar de el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está también muy asociada precisamente con ese tema que vivimos en la actualidad. Quiero invitarlos entonces para que veamos una nota, porque yo sé que también en casa estamos pendientes del microondas. Nos vamos a entender unas formas de limpiarlo, así que vamos a dejarles este video para que lo vean y retomamos con el tema que traemos hoy. Bienvenidos. Lo que podemos hacer para limpiarlo es simplemente un pocillo o algo que podamos introducir, le ponemos agua, sea vinagre, sea limón, y lo ponemos por 10 minutos. Acabado ese tiempo, esperamos 5 minutos para que haya un reposo, puesto que si bien el horno microondas nos ahorra muchas cosas en la cocina, también hay que tener cuidado con el tema de las quemaduras, ¿sí? Entonces retiramos el recipiente y con un pañito lo que hacemos es tratar de limpiar muy bien y retirar toda la mugre que haya adentro de él. Si creemos y no quedamos seguros de que quedó limpio, con otro paño limpio le podemos poner más vinagre y volvemos a pasar y queda listo. El vinagre siempre funciona para desinfectar en casa. Muy bien, ese era el consejo a esta hora de la mañana en Entendiendo a Miau. Yo quiero invitarlos para que participen a través del 268-6030 en nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad progresiva que causa dificultad para respirar. Atento, las personas que de pronto están padeciendo esta enfermedad, porque hoy nuestra invitada es Claudia Patricia Díaz. Ella es neumóloga y con ella ampliamos un poquito también este tema y sobre todo esa relación que podemos establecer y que de pronto crea inquietudes frente al tema de actualidad que es el coronavirus. Así que le damos la bienvenida a la doctora Claudia. Bienvenida a nuestro espacio de hoy. Hola, muchas gracias por invitarme y claro, encantada de compartir las inquietudes que tengan frente a la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ahora y antes de esta epidemia de coronavirus. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Yo les explico a los televidentes siempre que nos estamos valiendo de la tecnología. Evitamos tener aquí a los especialistas para estar menos gente junta, porque es la indicación que nos están dando. Hoy hablamos de EPOC. Ampliemos un poquito ese término para que la gente se ponga en contexto. ¿Qué es exactamente el EPOC? Bueno, la EPOC realmente es femenina, porque son las siglas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es, como su nombre lo dice, una enfermedad que afecta a pulmones, pero también afecta a vías respiratorias, es decir, bronquios, bronquiolos, tráquea, y pues finalmente también afecta a la parte pulmonar. Se caracteriza por una obstrucción al flujo del aire. El aire no puede circular de manera adecuada por las vías respiratorias, y cuando hay compromiso pulmonar no puede haber un intercambio adecuado de oxígeno. Por eso se llama obstructiva. Y es crónica porque, como su nombre lo dice, permanece y no tiene cura, más si tiene tenemos muchas herramientas que permitirían controlarla.
Es producida por varios factores. Entre ellos, el más frecuente, el más conocido es el cigarrillo, el uso del hábito tabáquico. Pero también es producido por estar expuesto a humo de leña, sobre todo en espacios cerrados, o algunos pacientes han tenido EPOC por alguna exposición laboral en el sitio que han estado laborando. ¿Por qué se caracteriza la EPOC? Se caracteriza por episodios interrecurrentes de exacerbaciones que consisten en tos más allá de lo normal, en flema más allá de lo normal, y porque permanentemente el paciente tiene síntomas respiratorios, por eso se llama crónica. Bueno, yo quería preguntar una cosa, Claudia, y es verdad, no sé si es mito, si es realidad, que esta enfermedad se manifiesta cuando, o sea, ya es irreversible, cuando ya el daño está hecho. ¿Eso es así? Bueno, sería bueno definir qué es irreversible y qué el daño ya está hecho. Es cierto que los síntomas aparecen cuando ya la enfermedad está instaurada, pero la enfermedad tiene 4 etapas, es decir, uno puede ser un estadio 1, 2, 3 o 4. Entonces, sí es cierto que la enfermedad ya está instaurada y que obviamente no tiene cura, pero también es cierto que si se detiene el factor que lo produjo, es más probable que el paciente se estabilice en sus síntomas y no progrese hasta el grado más severo. Entonces, hablar del daño ya está hecho si la persona siente como que ya qué voy a hacer, ya no puedo hacer nada, y no es cierto. Hay cosas que se pueden hacer en cualquier etapa de la enfermedad, pero que sí, cuando le diagnostican a una persona EPOC, es cierto que ya no podemos curarla, podemos prevenir que no evolucione tan rápidamente o que el paciente no se deteriore tan rápidamente, lo cual es muy importante cuando se trata de la respiración, pero no podemos curarla, no existe una cura definitiva para la EPOC. ¿Y cuáles son los factores de riesgos que están precisamente asociados a la enfermedad? El más frecuente es el hábito de fumar. El cigarrillo durante muchos años produce un daño tanto en el epitelio de los bronquios como en las células que hacen parte del pulmón. Y ese daño en las células pulmonares es lo que se conoce como enfisema. Es el factor de riesgo más común y más conocido. El otro es el humo de la leña, que ya cada vez lo vemos menos, pero las pacientes que durante mucho tiempo estuvieron expuestas, sobre todo mujeres, a cocinar con leña en espacios cerrados, ahora sufren de EPOC y enfisema. Y hay algunos factores que ya tienen que ver con la parte industrial y la contaminación. Ahora, la contaminación que tenemos ahora exacerba los síntomas respiratorios y puede llevar a producir enfermedades respiratorias, pero se necesitan muchos años de exposición para desarrollar la EPOC. Es decir, que yo no puedo decir que en una semana me dio EPOC por estar expuesta a la contaminación ambiental. Se necesitan muchos años para que esta enfermedad se desarrolle. Por eso, después de haber fumado 20 o 30 o 40 años, es que algunos pacientes desarrollan EPOC. También es bueno decir que todos genéticamente no somos iguales. Entonces, hay pacientes que han fumado y no han tenido EPOC, pero es porque genéticamente también hay una predisposición a sufrir de la enfermedad. Bueno, digamos, por ejemplo, una persona que en su juventud fumaba 2 paquetes de cigarrillos al día y digamos que en un momento dado decidió dejar de fumar. Durante mucho tiempo lo hizo y ya lleva 20 años sin fumar. Estamos hablando de personas adultas, mayores. Puede ser que ese daño no sea tan grave al momento actual. ¿Sirve dejar de fumar durante tantos años? O como dicen por ahí, no, ya el daño está hecho y pues la persona no va a estar bien. Claro que sirve dejar de fumar. De hecho, hay estudios con gráficas donde se demuestra mediante esquemas cómo la función pulmonar mejora en los pacientes entre más tiempo hayan dejado de fumar y también cómo muchas partes del organismo se van recuperando en la medida que el paciente pasa los días sin fumar. Si un paciente fumó hace muchos años y ahora quiere saber cómo está, si no tiene síntomas, posiblemente esté bien, pero si tiene uno que otro síntoma que le preocupa, lo más importante es acudir a consulta médica manifestándose antecedente, y nosotros tenemos unos exámenes y unas pruebas que no son complejas, pero que son importantes para definir si hay una afección pulmonar producida por el cigarrillo o ya viene siendo consecuencia de alguna otra cosa. Doctora Claudia, de pronto existe una población más vulnerable que otra a padecerla. ¿Puede pasar? ¿Puede ser? Genéticamente no sabemos exactamente quiénes puedan ser más susceptibles al cigarrillo o no, pero entre hombres y mujeres, las mujeres son más sensibles y tienen más daño
pulmonar por fumar o por estar expuestas al tabaquismo pasivo. Las esposas de los fumadores se afectan mucho con el humo del cigarrillo del fumador. Ahora, los niños que han vivido con fumadores, también hay estudios que muestran que en la edad adulta pueden sufrir de enfermedades respiratorias más frecuentes que la población normal. Esas son como las... Y hay una enfermedad que produce un enfisema, una enfermedad de un nombre raro, se llama déficit de alfa-1 antitripsina, que eso sí es una condición genética con la que nacen algunas personas que sin haber fumado siquiera desarrollan enfisema, pero ya es una cosa mucho más infrecuente, muy rara en nuestro medio, aunque no se conoce la prevalencia exacta. Precisamente en este momento se está desarrollando un estudio que permita saber qué prevalencia hay entre nosotros, pero es una enfermedad más rara. Lo más frecuente es la EPOC por fumar, ya sea de manera activa o por haber recibido humo de cigarrillo pasivo. Digamos, tú ahorita mencionabas que de pronto las señoras que hace tiempo cocinaban con leña son propensas ahora de pronto a padecer la EPOC. Entonces podríamos decir que nuestras abuelas de pronto son más vulnerables o podrían tener como más tendencia a padecerla, podría ser. Claro que sí, y es un motivo de consulta muy frecuente de señoras que nunca han fumado, pero el esposo fumó durante mucho tiempo, estuvieron juntos durante mucho tiempo y ellas ahora tienen síntomas y el resultado arroja que efectivamente tienen EPOC por haber estado expuestas a humo de cigarrillo pasivo. Bien, doctora, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos para que hablemos un poquito también del tema actual que tenemos frente al coronavirus y cómo de pronto la EPOC también tenga alguna incidencia en esto. Ya volvemos. Estás viendo Entendiendo a mi abue. Gracias, Juliana, por ese saludo tan lindo que nos envías. Así como Juliana, que saluda a sus abuelos a través de su mamá, que nos hizo llegar este videíto a entendiendoamiabue@telemedellin.tv. Tú también puedes enviar tus saludos para el abuelo, para la abuela, incluso esos señores mayores que están en casa. Esa sería una buena actividad para estos días. Hacer videitos así, lo pueden coger el teléfono de manera horizontal, grabamos y ponemos ahí qué recordamos de nuestros abuelos. Nos lo mandan y aquí lo sacamos al aire. Bueno, retomamos el tema que tenemos hoy. Estamos hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con la doctora Claudia Patricia Díaz, neumóloga. Con ella retomamos entonces ese tema bien importante. Estamos viviendo, como les decía, una época de crisis con el tema del coronavirus. No sé de pronto una persona que padezca esta enfermedad si tiene que estar más alerta. ¿Qué nos puede decir frente a esto, doctora Claudia? Claro, hay muchas cosas que decir, pero me voy a tomar también aquí la libertad de saludar a mis padres, a quienes también tengo lejos de mí. Pero bueno, estoy guardaditos. ¿Dónde están ellos? Saludito. Bueno, con respecto a los pacientes con EPOC, definitivamente al ser esta una enfermedad, la infección por coronavirus que se llama COVID-19, una enfermedad que afecta las vías respiratorias, tiene predilección por las células de todo el sistema respiratorio, los pacientes con EPOC, al tener una menor capacidad de respuesta, de defenderse, porque el sistema inmunológico del paciente con EPOC también es diferente al de un adulto sano, y al tener menos capacidad pulmonar, obviamente son población de riesgo en caso de que les llegara a dar infección por coronavirus, es decir, COVID-19. Por lo tanto, todos los que tenemos un familiar en casa con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, con EPOC, debemos extremar las medidas de cuidado con estos pacientes. ¿Y a qué me refiero? A que si hay alguien que sale a la calle, afortunadamente ahora estamos muchos encerraditos, pero si sale alguien, cuando llegue, no olvidar lavado de manos cada vez que sea necesario, cuando vamos a comer, cuando salimos del baño. Si alguien sale y entra, pues obviamente al venir de la calle el riesgo que trae consigo debe lavarse las manos y ojalá cambiarse también la ropa con la que viene. El paciente con EPOC no debe suspender sus medicamentos, ojo, usar sus inhaladores en el horario que su médico le ha dicho, si tiene oxígeno, usar su oxígeno. Si tiene aumento de los síntomas, hay que revisar primero qué tan graves son estos síntomas. Si los síntomas han aprendido a manejarlos mediante su médico con un esquema de rescate, como llamamos a estos esquemas de nebulizaciones o inhalaciones que hacemos cuando el paciente entra en crisis, intentamos hacerlo.
Si con todo y eso no mejora y el paciente empeora su dificultad respiratoria o tiene dolor en el pecho, va a haber que consultar a los servicios de urgencia. Pero es muy importante no salir corriendo a las urgencias donde posiblemente pueda haber más riesgo de contagio. Es importante, primero, serenidad. Segundo, que la persona que se encarga de estos pacientes, generalmente es un hijo, una hija, un cuidador, tenga muy claro cuál es el esquema de rescate, o sea, cuáles inhaladores debe usar para estos casos, qué nebulizaciones debe usar para estos casos y aplicarlo en su paciente, colocarle oxígeno si lo está utilizando y estar constantemente revisando. Hay unas líneas también telefónicas disponibles para comunicarse, para recibir orientación. La idea no es que el paciente que está muy mal se quede en casa, pero tampoco es que salga si de pronto lo que vamos a hacer con ellos lo podemos controlar en casa. Esa es una cosa, cómo cuidarlos en casa. La segunda, tengo muchas citas pendientes, ¿qué hago con mis citas? Ay, sí. La recomendación es, si las citas es para renovación de medicamentos o simplemente para revisión de exámenes, también las EPS han dispuesto líneas para hacer este trámite virtual, para no tener que ir al centro asistencial. Las únicas citas que deberían cumplirse en este momento, como les digo, son las citas de urgencia o prioridades. Las cosas que se puedan aplazar, vamos a aplazarlas, porque entre menos personas estén en un centro de atención, mucho mejor, y más porque son personas mayores y que tienen comorbilidades. Entonces, hay unas líneas dispuestas para eso. Les recomiendo averiguar con su EPS cuáles son esas líneas para no tener que estarse desplazando. Incluso hay unas aquí en la ciudad que llevan los medicamentos a domicilio. Mis padres han sido beneficiados con eso. Entonces, recomiendo salir lo menos posible, guardar la calma, no salir corriendo, y en este momento conocer muy bien cuáles son los medicamentos, familiarizarnos con los medicamentos que usa nuestro familiar y utilizarlos adecuadamente. Esas son las recomendaciones. Otra recomendación, entonces voy a salir a vacunarme corriendo. Primero, la vacuna contra el coronavirus todavía no ha llegado y las otras vacunas, los pacientes con EPOC deben tenerlas al día, pero si no se la ha colocado, espérese un momento, que pase este momento de crisis para ir a colocarse su vacuna. Tampoco es ahora que va a salir corriendo a vacunarse, porque salir corriendo a vacunarse ahora puede ser más un factor de riesgo al ir a un centro asistencial, de pronto un efecto de la vacuna no tan bueno, porque hay pacientes que con la vacuna tienen fiebrecita, aumento de los síntomas. Entonces, en este momento ya no van a salir corriendo a vacunarse contra la influenza y neumococo. Esperemos que pase un poco la emergencia y entonces es importante tener al día las vacunas. Bueno. Qué bueno, Claudia, de verdad, todas las recomendaciones que nos estás dejando hoy en Entendiendo a mi Abue, porque de verdad tenemos que acatar esas personas mayores que están en casa. Hoy particularmente estamos hablando de la EPOC. Hay otro tipo de enfermedades también importantes que pueden causar complicaciones. Entonces, la invitación es a quedarnos en casa. Esas citas, sobre todo, que tenemos pendientes. Quizá las personas mayores incluso nos han llamado y nos preguntan, es que me van a hacer un electrocardiograma o es una cita que tenía programada con muchos meses atrás y parece que aplazarla ahora, pues claro, cada quien tendrá que valorar el caso, pero está claro que en este momento nos han invitado a estar en cuarentena hasta el 13 de abril. Yo quiero que tú nos digas, Claudia, ya manera de conclusión, si es cierto, porque también queremos es informar con claridad, no queremos que la gente no entienda bien qué es lo que está pasando, que hay de cierto que esta es la etapa, los días más delicados de incubación del virus. Efectivamente, el comportamiento de las epidemias tiene varias etapas. Entonces, primero estábamos en toda la etapa de prepararnos para cuando llegara el virus, porque iba a ser inevitable. No es fácil cerrar un país de un momento a otro, sobre todo con las implicaciones económicas que eso tiene. Entonces el virus iba a llegar, pero teníamos que estar preparados, conociendo. Afortunadamente, si cabe algo bueno dentro de todo esto, no fuimos los primeros ni los segundos. Entonces ya países más desarrollados tuvieron la epidemia y pudieron enseñarnos muchas cosas. Entonces primero es prepararnos, tener el kit para hacer los exámenes. Hubo cosas que obviamente se quedaron faltando, como fue tener provisión adecuada de tapabocas. Bueno, todo no es perfecto, pero prepararnos para saber qué venía. Cuando ya llega el primer caso a Colombia, el 6 de marzo, ya sabemos a qué nos enfrentamos. Primero, que es muy contagiosa. Segundo, que hay grupos de riesgo, que son los mayores de 60 años, los pacientes con hipertensión, con enfermedad cardiovascular, con diabetes. Sí, son los grupos de riesgo y esos son los que primero se trataron de aislar, ¿cierto? Ya cuando llega el virus, entonces tratamos de hacer contención. Contención es aislar a los que están contagiados y hacerle seguimiento a sus contactos.
Pero entonces empiezan de todos modos a aparecer más y más casos, y hay un momento en donde a pesar de que estamos haciendo contención, empieza a haber propagación del virus y empezamos a entrar en la etapa de transmisión comunitaria que todavía no se ha decretado así en Colombia, y empieza el pico de la epidemia, y eso puede suceder en las próximas 2 semanas. Bueno, por lo tanto es muy importante en estas próximas 2 semanas todos guardemos más las medidas de aislamiento, porque si ese pico se reduce, es decir, si no son tantos los pacientes enfermos, el sistema de salud va a poder responder con más oportunidad y certeza con los pacientes que realmente necesitan ese servicio y esa atención. Es decir, aislarnos, hay varias ideas que también es importante aclarar. Aislarnos no es porque nos vamos a contagiar, solamente porque nos vamos a contagiar, y si los contagiados están aislados yo puedo salir porque ellos no me van a contagiar. Aislarnos es evitar la propagación del virus, porque muchas personas podemos estar asintomáticas y propagar el virus. Claudia. Aislarnos es importante, sí. Aislarnos es muy importante. Desafortunadamente el tiempo se va volando aquí. Yo creo que tu mensaje ha sido claro. Igual yo también sé que tú estás muy presta a ayudarnos, a colaborarnos aquí en Telemedellín en los distintos espacios que tenemos. Quiero agradecerte por estar hoy aquí en Entendiendo a Miahue, por todo ese aporte tan maravilloso que nos has dado hoy. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Nos tenemos que ir. Muchísimo cariño. Gracias. Y espero que sirva. Bueno, perfecto. Entonces a cuidarte mucho estas semanas que vienen. Así será. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes a cuidarse. Ahí lo ha dicho la doctora Claudia. Sigan las indicaciones. Nos vemos nuevamente muy pronto aquí en Entendiendo a Miahue. Mañana nuevamente estamos con ustedes. Ya saben que estamos tomando medidas para seguir acompañándolos. Nos vemos.